Vamos a buscar castañas para hacer dulce y quizá marrón glacé. Muchas subidas, muchas bajadas, es complicado. Estamos yendo al bosque a buscar las castañas. ¿Tendremos suerte? Acá adentro viene la castaña que revienta, pincha y sale la castaña despedida. Como están todas estas cosas acá en el piso, están todas las castañas desparramadas por todos lados. Y bueno, hay que juntarlas ahora. Son chiquitas, pero de a poco vamos juntando. Yo creo que vamos a llevarnos un buen botín. Estas son las castañas que junté. Lo que hice fue lavarlas, nada raro, con agua, las lavé y las puse acá a secar. Ahora lo que voy a hacer es hervirlas en agua salada hasta que estén tiernas para poder pelarlas. Y así poder hacer el dulce o mermelada de castaña. Le agregamos sal al agua y agregamos las castañas a cocinar. Cuando las castañas ya están tiernas, lo que voy a hacer, las voy a sacar, las voy a colar. Las voy a dejar enfriar un poco. Parte del líquido de cocción lo voy a usar para hacer el dulce, así que lo voy a colar para que no tenga impurezas. Lo que voy a hacer ahora con ayuda de un cuchillo es pelarlas. Las castañas son un fruto muy delicado, que es muy fácil que se rompa, pero las que me queden sanas las voy a usar para hacer marrón glacé. El resto para hacer dulce. Hay que sacar toda la cáscara y esa película también. Esta, al hacerlo con la mano, me quedó bastante entera. Candidata para el marrón glacé. Tiene que quedar así blanquita. Esta es una actividad perfecta para un domingo a la tarde, cuando te viene a visitar tu tía, la pones a pelar castañas. Ya tengo acá las castañas peladas. Algunas quedaron enteras, otras no, pero no importa porque voy a hacer dulce. Y acá tengo un par que eran un poco más grandes, que también quedaron enteras, con las que voy a hacer el marrón glacé. Algunas son chiquitas, pero no importa. Lo primero que hay que hacer ahora es pesar las castañas para saber cuánta azúcar necesitamos. Tengo 300 gramos de castañas, así que voy a usar la mitad en azúcar, 150 de azúcar. Entonces vengo a la olla con 150 de azúcar y voy a poner la misma cantidad en líquido. El líquido donde cocinamos las castañas, 150 más o menos. El resto lo guardo por si tengo que agregar un poquito más en la cocción. Voy a cocinar el azúcar con el agua unos 10 minutos para que se forme una especie de almíbar y se disuelva bien el azúcar. Y luego voy a agregar las castañas. Una vez que esto hierve y el azúcar está disuelto, agregamos las castañas. Las castañas tienen que quedar bien tiernas, así que si es necesario agregamos un poquito más de agua si vemos que se consumió mucho y no quedaron tiernas. Voy a agregar un poquito más. Esto lo vamos a cocinar a fuego bajo unos 40 minutos aproximadamente. Las castañas tienen que quedar tiernas y tenemos que revolver cada tanto para que no se queme ni se pegue. Como las castañas parecen bastante tiernas, las voy a mixear. Apagué el fuego para hacer esto. Y le voy a agregar líquido, lo voy a terminar de mixear y lo voy a seguir cocinando.
voy a hacer el marrón glacé clásico porque lleva al menos 3 días, así que hago esta versión rápida. Preparo un almíbar con 200 gramos de azúcar y 150 mililitros de agua. Agrego las castañas y las dejo cocinar durante 10-15 minutos. Luego las retiro y dejo que el almíbar caramelice. Para terminar, las acomodo en una placa para horno, les agrego un poco más de almíbar y las llevo al horno bajo a secar por 30 minutos. No quedan como la receta original, pero quedan ricos. Acá tengo el dulce terminado, que estuvo unas horas en la heladera. Queda como una crema. Mientras el marrón glacé se seca en el horno, me pongo a preparar una torta. Hice unas capas de bizcochuelo, una de vainilla, a la cual la voy a mojar con almíbar que hice rápido, con agua y azúcar. Tiene que quedar bien húmeda. Agregamos el dulce de castañas, agrego otra capa de bizcochuelo, esta vez lo hice de chocolate. Y mojo con el almíbar, también tiene que quedar bien húmeda. Cuando la parte de arriba también queda húmeda con el almíbar, agrego otra capa de dulce. Ahora le voy a agregar una capa de crema chantilly. Para hacer la crema chantilly hay que batir azúcar con crema y se hace muy fácil. Y así me quedaron los marrón glacé. No me quedaron muy vistosos, pero están ricos, porque ya probé uno y quedó bueno. Con los marrón glacé voy a decorar la torta. La torta estuvo en la heladera unas horas. Y ahora vamos a probarla. Mi momento preferido. Está exquisito. 10 puntos. Muy contenta con el resultado. Valió la pena el esfuerzo de ir a juntar las castañas al bosque. Y la torta quedó buenísima, el dulce también. Y el marrón glacé, que no es la receta original, quedó bueno también. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse a mi canal y dejen un comentario. ¿Se animarían a pelar tantas castañas para hacer el dulce? ¡Chao!